Vamos a orar. Amantísimo Padre Celestial, Señor, gracias te damos por tu gran amor, tu gran misericordia. Señor, gracias por permitirnos estar aquí reunidos, Señor, para venir a estudiar tu bendita palabra, Señor. Padre, prepara nuestros corazones para ella, Señor. Ablándalos, Señor. Abre nuestros oídos y nuestro entendimiento, Señor, para que tu palabra, Señor, dé abundante fruto en nosotros, Señor. Haz, Señor, tu perfecta obra, Padre. Y permítenos, Señor, que tu palabra caiga en buena tierra y dé fruto para la gloria de tu nombre y de nuestro Señor Jesucristo. Padre, te pedimos que tomes control de todo, Señor, para que nada nos distraiga, Señor, de tu bendita palabra y todo sea en paz y armonía, Señor. Gracias en el nombre maravilloso, glorioso y poderoso de Jesucristo. Amén. Abramos la palabra de Dios en Juan capítulo 1, versículos 11, 12 y 13. Juan capítulo 1, versículos 11, 12 y 13. Amén. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni voluntad de varón, sino de Dios. Amén, ¿verdad? Entonces dice la palabra de Dios, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, más, ¿verdad? A lo suyo. Y aquí es la parte importante, a lo suyo, ¿verdad? Y el griego ahí es ileos, ¿verdad? Que significa propiedad íntima, posesión. Entonces, si nosotros vemos, hay un singular y hay un plural. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, ¿verdad? A lo suyo vino, ¿a qué se refiere? Que a lo suyo vino. Se refiere que Jesucristo vino en realidad a alguien, o a algo especial, a alguien especial. Entonces, cuando dice a lo suyo vino, es el pueblo de Israel. Jesucristo vino en primera instancia por el pueblo de Israel. En realidad vino a ellos, a lo suyo vino. El pueblo de Israel es propiedad de Dios, exclusiva de Él. Entonces Jesucristo vino a ellos. ¿Sí? Vayamos por favor a Éxodo 19, Éxodo capítulo 19. ¿19 qué? Versículos 3, 4 y 5. Y 6, perdón. Versículos 3 al 6. ¿Del 3 al 6? Uh-huh. Y Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte diciendo: Así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel: Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis en un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Ahí está, ¿verdad? Entonces Dios está hablando que el pueblo de Israel es más que todos los pueblos de la tierra para Dios. Deuteronomio capítulo 7, versículos 6 y 7, por favor. Bueno, hasta el 8. 7 del 6 al 8. Uh-huh. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Ahí está, ¿verdad? Entonces vemos cómo Dios le dice al pueblo de Israel, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial. Entonces nosotros vemos ahí y varias veces en el Antiguo Testamento encontramos esta parte donde Dios declara que Israel es un pueblo especial para Él. ¿Por qué? Y ahí mismo lo leímos. La única diferencia en que, ¿por qué Dios fue que el pueblo de Israel fuera especial? Porque Dios lo amó de una manera especial y porque quiso amarlo de una manera especial. Y entonces lo escoge y lo saca de entre todos los pueblos y Dios empieza a tener un trato especial con el pueblo de Israel, ¿verdad? Y entonces por eso la Escritura dice en Juan 1:11, a lo suyo, porque el pueblo de Israel es suyo. A lo suyo vino, o sea, la misión de Jesús en primer lugar fue por Israel.
y los suyos, ahora sí, es plural, no le recibieron. Y ahí está hablando de la gente, de los judíos, de cada uno de los judíos. Los judíos rechazaron al Mesías, ¿verdad? Que vendría, al Redentor de ellos, al sucesor de David, ¿verdad? Dios tenía promesas sobre Israel. Y una de las promesas que Dios le dio, por ejemplo, cuando David reinó, Dios le prometió a David que iba a levantar a uno de su simiente, o sea, de su generación, ¿verdad? De su descendencia. Alguien que se sentaría en el trono de David y gobernaría a todas las naciones. Cuestión que no se cumplió en ninguno de los reyes de David, de los descendientes de David, ni en Salomón, que fue el más poderoso de los descendientes de David, se cumplió. Salomón no alcanzó a ser rey sobre todas las naciones, ¿sí? Y entonces, pero Dios le hizo una promesa a David de que iba a haber un descendiente de él que se iba a sentar en su trono y iba a gobernar a todas las naciones y las iba a regir con vara de hierro. Y precisamente, si nosotros fuéramos a un análisis más profundo, es que Dios prometió, ¿verdad?, un descendiente. A ese descendiente el pueblo de Israel le llamaba Mesías, ¿verdad? El Mesías que vendría a liberarlos. Y entonces ese Mesías vendría a liberarlos de cualquier dominio gentil y volvería a ser Israel cabeza de todas las naciones. Bueno, el Mesías vino. Jesús vino a los suyos. Él vino a coronarse, él vino a sentarse sobre el trono de David, pero Israel lo rechazó. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Fíjense, a veces, ¿verdad?, el pueblo de Israel bien duro. No, vieron las maravillas de Dios, vieron las maravillas, las señales, los milagros de Jesucristo, lo que Jesús hizo, ¿verdad? Varias veces encontramos a gente acercándose a Jesús y diciéndoles que nadie hace los milagros que tú haces. Jesús hizo milagros que nadie en el Antiguo Testamento los hizo, ni Elías ni Eliseo, ¿verdad? Por ejemplo, sanar a un ciego de nacimiento, eso no se había visto nunca, ¿sí? Resucitar a un muerto que ya llevaba 4 días y Elías ya estaba putrefacto, eso nadie lo había hecho. Y Jesús lo hizo, ¿sí? Entonces Jesús demostró mediante su poder que Él era el Mesías. ¿Cuál fue la razón por la que el pueblo de Israel lo rechazó? Porque Él claramente dijo que Él no venía a quitar el dominio gentil. Porque Jesús venía con una misión primaria, que era morir en la cruz. Esta era la primera misión. Y el pueblo de Israel no aceptó eso. El pueblo de Israel no quiso un Mesías débil, exactamente. Ellos querían un Mesías dominante, que arrasara a las naciones y que levantara a Israel hasta lo sumo, ¿verdad? Porque esa era la promesa. Y no se daban cuenta que había otra promesa antes que se tenía que cumplir. Y entonces el pueblo de Israel rechaza a su Mesías. Y lo lleva a la cruz y lo mata. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Pero ahí viene la maravilla de Dios. El plan que Dios dio para nosotros, ¿verdad? Que mediante la dureza del pueblo de Israel se nos abriera la oportunidad a los gentiles. Dios, mediante la dureza de su pueblo, permitió que nos entrara a nosotros la salvación, que hubiera opción para nosotros de ser salvos, mediante esa fe en el Mesías, en Cristo Jesús. Dice, por eso dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Más, y ahí es donde se abre, a todos los que le recibieron, ¿verdad? Y esa es la parte que nosotros vamos a ir viendo. Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Fíjense, el rechazo de Israel fue tan duro para Jesús, que leamos por favor Lucas 13:34. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Ahí está, ¿verdad? Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntarte, dice Jesús, como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Qué dureza del pueblo de Israel, ¿verdad? Que Dios varias veces le habló de muchas maneras y de diferentes formas. En Hebreos 1:1 dice, Dios, habiendo hablado a los padres por los profetas de muchas y de diferentes maneras, hoy nos salva por el Hijo. ¿Sí? Dios habló con el pueblo de Israel de varias maneras, diferentes maneras. El pueblo de Israel no quiso entrar, no quiso
en la voluntad de Dios. Varias veces se desviaron tras dioses ajenos, varias veces se desviaron tras cuestiones que Dios decía que no había que hacerse y ellos las hacían, ¿verdad? Y entonces, gracias a esa dureza de corazón de ellos, ¿verdad?, Dios nos abre las puertas a nosotros. Y nos abre las puertas para que podamos tener salvación en Cristo Jesús, ¿verdad? Y podamos tener redención. Dios nos abre la puerta y nos da la oportunidad. Y nos abre la opción de salvación gracias al rechazo de Israel. Y Pablo dice en Romanos capítulo 10 que precisamente fue el plan de Dios, endurecer a Israel para que rechazara al Mesías, para que se nos abriera a los gentiles la oportunidad, para a la vez, a través de la salvación de los gentiles, el pueblo de Israel se encelara con Dios de lo que Dios estaba haciendo con los gentiles, y entonces el pueblo de Israel se vuelva a Dios al final. Dios tiene un plan ahí que uno cuando lo medita dice, ay, no lo entiendo muy bien, ¿verdad esto? Pero Dios tiene un plan glorioso. Dios permitió el endurecimiento para darnos entrada a nosotros, pero a la vez esa entrada a nosotros está trabajando sobre Israel. ¿En qué sentido? En darles celos a su pueblo, para que mediante esos celos ellos se vuelvan. Es una maravilla, y Pablo por eso al final hace una alabanza. Dios dice, oh, cuán inescrutables y grandiosos son sus caminos, ¿verdad? Insondables, ¿quién puede alcanzarlos? O sea, Dios tiene un plan profundo que se va a llevar a cabo en todo esto. Pero tenemos que tener en mente en claro esto. El rechazo del pueblo de Israel no fue algo que a Dios le tomara por sorpresa, ya estaba planeado por Dios, para darnos entrada a nosotros, para darnos oportunidad a los gentiles, ¿verdad? Y entonces esa bendita oportunidad que se nos ha dado, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Y aquí viene algo importante, a los que creen. Nosotros ahorita, la palabra creer hoy en día para nosotros es bien sencilla. Tú vas ahorita, inclusive vas a una cantina y dices, ¿quiénes creen en Cristo? Y todo el mundo levanta la mano. Tú puedes ir a un lugar de perdición y preguntas, ¿quiénes creen en Cristo? Y te van a levantar la mano, ¿verdad? Porque creer es algo fácil. Nosotros creemos que creer es solo una cuestión intelectual y punto. No. La palabra creer en el tiempo de Jesús, esta palabra que se utiliza, involucraba mente y corazón. O sea, entregarle los afectos y el corazón a los que creen en su nombre. ¿Sí? El nombre involucraba a la persona. ¿Quién era la persona? Realmente el carácter y la personalidad, eso involucraba el nombre. Por eso cuando nosotros decimos Jesús, ¿qué significa? Dios salva. Viene del arameo Yeshua, ¿sí? Lo mismo que Josué, es el mismo hebreo, la misma desglose, y Josué significa que Dios es salvación. Entonces Jesús significa Dios salva. Y entonces nosotros dicen a los que creen en su nombre, entender que Jesús es Dios, entender que mediante Él hay salvación, solo en Él hay salvación, y eso es creer en el nombre de Jesús. Y creer involucra eso, involucra darle nuestro corazón y nuestra mente. Por eso, cuando le dijeron a Jesús que en cuáles mandamientos se resume la ley, Jesús dijo, ¿cuáles dijo? ¿Cuáles son los mandamientos en los que se resume la ley? Amarás a Dios sobre todas las cosas. O sea, sí lo que dijeron en un principio, pero está muy incompleto. Quiero que exacto. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. No nada más es amarás. Dios dice, no, yo no quiero que me ames nada más. A mí me vas a amar con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Si no, no eres de mí. Así de sencillo. Y eso involucra los primeros 5 mandamientos. Se resumen en todo eso. Porque cuando tú amas a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, no vas a tener dioses ajenos. Porque es como aquellos que han tenido una pareja, ¿verdad?
¿A poco cuando amas a esa persona y la amas intensamente estás buscando otro? ¿Verdad que no? Estás diciendo, ay, lo quiero, lo amo, pero le estás echando el ojo al de allá, ¿no? Eso no es amor, ¿no? Eso no es amor. Cuando amas a alguien sinceramente, tú no estás fijándote en otro, no te interesa nadie más te interesa, nada más te interesa esa persona. Bueno, lo mismo Dios está diciendo. Si no me amas con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón y con toda tu alma, no estás cumpliendo. Y es ahí lo que involucra, por eso involucra eso, creer en su nombre, eso involucra. Amarlo con todo nuestro ser, si no, no se puede. No se puede. Eso pasaba, por ejemplo, con el joven rico, cuando el joven rico en realidad quería encontrar la vida eterna. Y llegó a Jesús y se postró ante él y le dijo, Señor, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús no le dijo, mentiroso, tú no estás buscando la vida eterna, ¿verdad? Sí había un deseo genuino del joven rico de encontrarse con la vida eterna. Sabía que no la tenía y que la necesitaba porque era un joven judío y había sido estudiado, ¿verdad? Pero llega Jesús y le dijo, Jesús, guarda los mandamientos. Ay, el joven se alegra, ¿verdad? Y dice, Señor, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Y entonces Jesús le dice, ¿ah, sí? ¿Quieres ser perfecto? Ok. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. ¿Y qué pasó? Dice que se entristeció. Y se paró y triste se fue. ¿Por qué Jesús le dijo, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres? Claro, que Jesús puede ordenarnos eso y lo tendríamos que hacer, ¿verdad? Pero Jesús le estaba dando algo, una enseñanza a ese muchacho. ¿Cuál era la enseñanza real que le estaba dando? Que no estaba cumpliendo con el mandamiento. Amarlo a él, ¿verdad? Amarlo sobre todas las cosas. Y que sí tenía un Dios ajeno delante de él. Y era la riqueza, los bienes materiales. Jesús le demostró entonces que en realidad no estaba cumpliendo la ley, que había un Dios en su corazón y que no amaba a Dios con toda su mente, con todas sus fuerzas, con todo su corazón y con toda su alma, ¿verdad? Y eso es lo que nos enseña la Escritura y eso es lo que involucra seguir a Cristo, ¿verdad? Cuando la multitud, después de que alimentó a los 5,000 y la multitud lo sigue porque dijo, ¡eureka! Ya tenemos a quien nos puede dar alimento sin trabajar, ¿verdad? Y lo empiezan a seguir a Jesús y entonces Jesús se voltea y les habla fuertemente la palabra. Y entonces los judíos dijeron, así ya no. Nosotros queremos a alguien que nos alimente sin trabajar, ¿verdad? Y tú nos sacas una palabra bien dura, no, adiós Jesús, eso no, a ese Jesús no lo queremos. Y se van, ¿verdad? Y varios discípulos de él se fueron. Y entonces Jesús se voltea a los pocos discípulos que le quedaron y le dice, ¿ustedes también quieren irse? Váyanse. Y entonces contesta Pedro, ¿a quién iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? Eso es entender el nombre de Jesús. Que en Jesús hay vida eterna y nosotros lo seguimos, le amamos, lo buscamos porque solo en Él hay vida eterna. ¿Verdad? Solo en Él hay vida eterna y en nadie más. Y entonces, ¿verdad? Ahí vemos la verdadera respuesta. Ahí vemos en verdad quién cree en el nombre de Jesús. Pedro y los discípulos que se quedaron creyeron realmente en el nombre de Jesús. Porque no se fueron por la palabra dura. Se quedaron, ¿por qué? Porque sabían que Jesús era el único que podía salvarlos de la condenación eterna, de lo que espera más allá al final, ¿verdad? Y de que Él era en verdad el Mesías esperado por todas las naciones. Mas a todos, dice la palabra, los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y aquí viene algo maravilloso. Creer en el nombre de Jesús, realmente creer en ese nombre, que involucra que le entregue yo todo a Él. Mis emociones, mi amor, mi intelecto, mis pensamientos, mis deseos, ¿verdad? Creer en el nombre. Entonces, cuando yo hago eso, dice la palabra de Dios que Dios me da potestad, o me da autoridad, o me da la facultad de ser llamado Hijo de Dios. Y aquí viene algo especial. Ahí afuera hay mucha gente que dice, todos somos hijos de Dios. No. La Biblia dice que solo son hijos de Dios los que creen en verdad
en Jesucristo, los que le entregan todo a Jesucristo, esos son los hijos de Dios. Los que no son hijos de Dios. Es más, Jesús en Juan, creo que capítulo 8, cuando empieza a cuestionar a los judíos, algunos judíos que habían creído intelectualmente en él, y Jesús les dice, ustedes no son hijos de Dios, ustedes son hijos de vuestro padre el diablo, porque las obras del diablo son las que hacen ustedes. Ustedes no quieren hacer las obras de Dios, ustedes quieren hacer las obras del diablo. O sea, estarse rebelando contra Dios y yendo contra los mandamientos de Dios, no queriendo honrar a Dios, no queriendo amar a Dios, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Eso lo hace el diablo. Entonces, por lo tanto, Jesús les dijo, ustedes son hijos del diablo. Ustedes son hijos de Satanás. Y esa es la parte que nosotros tenemos entonces que ver. Dios nos llama, ¿verdad?, a esto, más a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre. Si tú crees realmente en el nombre de Jesús, Dios te da la facultad de ser hijo. Dios te adopta como su hijo a través de Jesucristo. Y te da esa facultad de ser hijo de Dios. Entonces, por eso, no todos los que dicen creer en Jesucristo son hijos de Dios. Solo aquel que cree en verdad en su nombre y le entregan sus afectos y sus condiciones. Y no hay más, ¿verdad? Si nosotros pudiéramos ver todo esto, Dios nos está hablando, nos está diciendo que solo mediante Cristo tenemos salvación. Pero hay que agarrarlo en verdad, con todo el corazón, creerlo con todo nuestro ser. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados. A ver, leemos el versículo 13 otra vez, por favor. Sí, de Juan 1:13. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ok, los cuales no son engendrados de voluntad de carne, ni de voluntad de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Qué quiere decir? Que solo Dios es el que puede ayudarte. No es en tus fuerzas, no es mediante la ayuda de alguien más. Alguien más no puede llevarte al reino de Dios. Alguien más no puede llevarte. Ninguna religión te puede llevar al reino de Dios. No es por voluntad de carne, nuestras fuerzas, voluntad de sangre, o sea, sanguíneo, tu padre, tu madre, tu hermano. Nadie te puede llevar al reino de Dios. Ni de voluntad de varón. ¿Qué quiere decir esto? Algún teólogo o algún sacerdote o algún pastor o algún papa o algún esto, ellos no te pueden llevar ante Dios. Solo Dios te puede llevar ante Él. Y eso es solo mediante Cristo. Y eso es lo que nosotros estamos viendo aquí en el Evangelio. No es en nuestras fuerzas. Tenemos que creer realmente en el nombre de Cristo. Si no, no vamos a llegar al cielo. Nos va a pasar lo mismo que los judíos. Tú tienes ahorita la opción igual que los judíos. Tú tienes ahorita esa opción que ellos tuvieron. Y puedes hacer lo mismo que los judíos que lo rechazaron. Es decir, este Jesús no me conviene. Y adiós. Hacer lo mismo que el joven rico. No, es que este Jesús me pide quitar lo que yo más quiero. Y no lo voy a hacer. Y no hablemos de riqueza porque a lo mejor no la tenemos, ¿verdad? Pero a lo mejor es otra cosa que te está impidiendo seguir a Cristo y no lo quieres dejar, ¿verdad? Y eso entonces te está estorbando. Y entonces eso quiere decir que amas más algo que a Dios. Y entonces hay un ídolo ahí, ¿verdad? Pásenle buenas tardes. Sí, buenas tardes. Bienvenidas. Entonces nosotros podemos ver eso. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No todos son hijos, solo los que en verdad entregan su corazón a Cristo Jesús y le entregan todo su ser. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Tú solo puedes entrar en el reino de Dios si Dios obra en ti, a través de Cristo Jesús. Ya vimos, voluntad de carne no es en mis fuerzas. Romanos capítulo 9 dice, no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. No es en mis fuerzas, es solo por Cristo.
No es voluntad de sangre, dice. O sea, no es, mi línea sanguínea no me puede ayudar. Mi papá, mi hermano, mi tío no me puede ayudar a llegar a Dios. ¿Sí? No me puede llegar a ayudar a Dios. Si mi padre fue un excelente cristiano, no me puede llevar a Dios. Porque la salvación no es hereditable, la salvación es personal. ¿Sí? Decía alguien por ahí, es que yo nací en cuna cristiana. Pues sí, cuando venga Cristo la cuna se va a ir, pero tú te vas a quedar, ¿verdad? Esto va a pasar si no tenemos un encuentro personal con Cristo, si no entregamos nuestro corazón a Cristo, ¿verdad? Ni de voluntad de carne, ni de voluntad de sangre, ni de voluntad de varón. Y esto es algo importante porque tenemos que entender esto. Los judíos tenían su religión en ese tiempo. Ellos venían con su religión. Y a través de la religión, ellos creían que podían obtener la salvación. Y entonces por eso se acercaban a los sacerdotes y al sumo sacerdote, ¿verdad? A buscar esa salvación. Pero no hay salvación por varón. No hay salvación